Hola, soy Óscar Enviz, instalador de Enganches Aragón. Hoy vamos a montar un SEAT León 3 FR 5 puertas. Antes de empezar con el montaje, nos colocaremos de una forma más o menos visual todas las piezas que componen el enganche. Con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todas las piezas necesarias para su correcto montaje. También veremos que es compatible con varios modelos. Hoy vamos a montar una bola desmontable vertical. Antes de empezar con el montaje del enganche, procederemos al desmontaje del paragolpes. Para ello, quitaremos los tornillos de ambos lados del pase de ruedas, también los de la zona inferior y ambos pilotos. Ahora os mostraré el porqué. Como primer paso, vamos a desmontar los pilotos. Para ello, tendremos que quitar este trocito de tapizado que nos descubre la tuerca que lo sujeta. Con la ayuda de una llave como esta, aflojaremos y quitaremos el tornillo. Una vez liberado del tornillo, con la ayuda de una espátula plástica, lo haremos con mucho cuidado y sacaremos para afuera. Una vez quitado el piloto, tenemos ya a la vista los dos tornillos que tenemos que quitar. Este que es de Tor de 25 y este que es de Tor de 30. Esta grapita que veis aquí no es necesario desmontarla. Ya en el lado derecho repetimos las mismas operaciones que en el izquierdo. Ya en el pase de ruedas tendremos que desmontar los dos tornillos que vemos y un tercero que tenemos aquí oculto. Ya nos queda libre el paragolpes. Ya en el lado derecho, misma operación que en el izquierdo. Ya en la parte inferior quitaremos 6 tornillos de Tor de 25, 2 en la parte derecha, 2 en la parte central y 2 más en la parte izquierda. Una vez soltados todos los tornillos, como ya hemos levantado las esquinas, tiraremos un poquitín de aquí hacia afuera. Lo mismo en el lado izquierdo. Y ahora, antes de quitar el paragolpes, desenchufaremos por un lado la cámara y por otro el sensor de aparcamiento. También tendremos que quitar los enchufes de las luces de la placa de matrícula. Y por último, el sensor de aparcamiento. Una vez desenchufado todo, dejaremos el paragolpes en un sitio firme y seguro. Ya tenemos todo preparado para poder quitar el refuerzo de detrás del paragolpes. Para ello tendremos que quitar los tornillos que lo sujetan y recordaros, como siempre, que los de la parte superior es necesario volver a recolocarlos para evitar que nos entre agua en el interior. El refuerzo metálico ya no se utiliza. Como os comentaba, estos dos orificios comunican con el interior del vehículo, así que es muy importante volver a colocar los tornillos.
Una vez terminados estos pasos, podemos proceder al montaje del enganche. En el lado de la derecha, como veis, tenemos varios orificios, pero son solamente este y este los que pertenecen al anclaje del enganche. Con la ayuda del tornillo de 1040, arandela ancha y la arandela Glover, pondremos el primero de los orificios, que es el que queda más hacia la parte delantera del coche. En el lado de la izquierda pasa exactamente lo mismo. De los 3 orificios, tan solo tenemos que tener en cuenta este y este, poniendo este el primero con la ayuda del tornillo de 1040. Pondremos ya el cuerpo central del enganche, sujetando los tornillos que quedan más hacia el exterior de 1040 con la Glover, tanto en el lado de la izquierda, tanto como en el lado de la derecha. Una vez aproximados todos los tornillos, apretaremos, como siempre, al ser tornillos de 10 a 51 Nm. Colocaremos la bola, como siempre, tornillos de 12-25 para el lado de la izquierda, tornillo de 12-25 también para la parte superior, el tornillo de 12-35 con la anilla de seguridad, el soporte de la base de enchufe, lo colocaremos y apretaremos. Ajustaremos los 4 tornillos y le daremos el par de apriete de 87 Nm. La chapa de la base de enchufe la colocaremos con el tornillo de 10, la arandela plástica que irá entre medio, a continuación la chapa y la tuerca autoblocante. Ahora sería momento de la instalación eléctrica. 2 opciones tenemos en este vehículo. Podemos montar un kit universal, el cual irá conexionado a los pilotos y deberemos de pasar una línea de positivo directo a la parte delantera. Otra opción, que es la que vamos a hacer en este vehículo, es el conexionado a la línea de campus. Para ello, vamos a utilizar un kit Aragon CAN. Para ver con detalle el montaje, os voy a dejar el vídeo del SEAT León ST, ya que el montaje es exactamente igual. En este vehículo vamos a pasar el cableado por el lado izquierdo, ya que tenemos que llegar a la línea de campus hasta los pies del conductor. Para ello, podemos hacerlo de 2 formas, o destapizamos el lateral izquierdo, o, como voy a hacer yo, que a través de la rejilla de ventilación evitaremos el tener que hacer el destapizado del interior. Vamos a ello. Para introducir los cables al interior del vehículo, vamos a aprovechar el pasacables que viene ya de serie aquí. Para ello, haremos un poco de presión. Metemos los cables al interior. Colocaremos la goma para su correcto sellado. Como habéis visto y os decía anteriormente, el que el conector vaya aparte nos facilita el pasar el cable hasta el interior. También podemos ver el positivo de contacto y el positivo directo, los cuales, si necesitamos conectarlos, tenemos los kits en la página web. Ahora nos faltará de conectar los 2 positivos que alimentan la centralita. Los conectores tienen la posición, simplemente haremos un poco de presión,
notaremos el clic y cuando tiremos hacia atrás no se tienen que mover. Una vez conectados los positivos, conectaremos la centralita y por último la línea de CAN bus. Ahora, con el adhesivo que nos viene incluido en el kit, sujetaremos la centralita. Aquí en la parte trasera tan solo nos quedarían poner las masas. Yo en este caso voy a utilizar un tornillo autorroscante para evitarnos el tener que destapizar, como os he comentado al principio. Para poder pasar el cableado vamos a destapizar parcialmente el lateral. Para ello tumbamos el asiento, con la ayuda de sacagrapas tiramos con cuidado y como vemos aquí tenemos el cableado ya del vehículo. Con la ayuda de la guía metálica lo meteremos por el interior y nos saldrá justamente por la puerta. Ahora, con la ayuda de la guía, vamos pasando el cableado hacia adelante, seguiremos ayudándonos de la guía y pasaremos el cable hasta la parte delantera. Para ello, ahuecamos un poquito el tapizado y pasamos la guía por aquí. Tendremos que destapizar lo que sería la entrada de puerta delantera y para ello tendremos que quitar, lo primero, el tirador de apertura del capó. Con la ayuda de un destornillador, justamente le damos en la parte trasera, que lleva una grupillita que tenemos que liberar. Ahora quitaremos el taponcito que lleva aquí con la grapa. Una vez que ya esto lo tenemos abierto, si nos fijamos, la guía la tenemos ya aquí. Y con cuidado y ayudándonos por el otro lado, iremos pasando el cableado poco a poco. Una vez que hemos llegado ya con el cable hasta la BCM y poder conectar así la línea de CAN bus, dejaremos sujeto todo el cableado con las bridas que nos incluye el kit. Tendremos que desmontar este plástico que llevamos aquí en la parte inferior. Para ello le quitaremos los dos tornillos. El conector, aunque no lo podéis ver, son de los tres, tocáis y es el último, el que está más hacia el frontal. Pulsaremos, liberaremos el gatillo y ahora lo tenemos que sacar hacia afuera y después para abajo. Tendremos que quitar la brida, sujeta los cables, con cuidado de no cortar los cables del conector. Estos seguros que sujetan las fichas. Tiramos de ellos para abajo y ahora nos tenemos que fijar que las líneas de CAN es el conector que lleva el 17 y justamente el de al lado que es el 16. Si nos fijamos en los colores coinciden con los que nos trae la instalación que nosotros vamos a montar. Para soltar los cables es muy importante que dispongamos de una herramienta que lleve una punta tipo a esta para poder hacer presión sobre el pin. Tiramos un poquito del cable y ya saldrá para afuera. Ojo que hay dos, uno aquí y otro aquí. Liberamos y tiramos. Para no confundiros, yo lo que hago es quito un cable y pongo el otro. Si hemos quitado el verde naranja, pondremos el verde naranja. A continuación, el cable naranja con la línea marrón. Lo mismo, tiramos un poquitín. Primero hacemos el primer bloqueo. Volvemos a tirar de él y liberamos. Y ahora conectamos el marrón a su hueco, al 17. En este vehículo no es necesario que conectemos la línea de freno. Sí que va a ser necesario conectar los cables de CAN. Para ello utilizaremos la ficha que nos viene para hacer el bypass.
tenemos que respetar las posiciones como nos viene ya en este. Entonces tendremos que tener en cuenta que va cable verde aquí y cable marrón aquí. Y una vez que lo tenemos conectado, aseguramos la conexión. Ya conectamos. Volveremos a montar el conector y colocándole la brida en la parte superior. Volveremos a conectar el conector a su sitio. Con la ayuda del robacorrientes de fusible cogeremos el positivo directo. Si nos fijamos, este conector, que es el que tenemos libre, nos da el positivo en la parte superior y para ello cogeremos el robacorrientes de fusible, lo colocaremos así y conectaremos. Ya hemos terminado con el montaje de la instalación. Comprobaremos que las funciones van correctamente. Y una vez verificada y comprobada la instalación eléctrica, pasaremos al montaje del vehículo. Antes de terminar, deberemos de ampliar 2 centímetros el recorte que ya lleva el vehículo. Para realizar este recorte y no tener que volver a desmontar el paragolpes, yo voy a utilizar un taladro y haremos el corte con el lateral de la broca. Con la ayuda de una lija afinaremos los cantos y después, para rematarlos, les daremos con el estropajo de fibras. Y con esto damos por terminado el montaje del enganche. A disfrutarlo.